Manifestaciones en plena pandemia de coronavirus. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, asistió el domingo a una concentración de unas 600 personas que rompieron la cuarentena y se reunieron frente al cuartel general del ejército en Brasilia para pedir una intervención militar y el cierre del Congreso. Bolsonaro critica constantemente a los líderes del Congreso, a los gobernadores y alcaldes que defienden las medidas de cuarentena y distanciamiento social para contener la propagación del COVID-19. En Brasil, la enfermedad ya deja más de 2.400 muertos y casi 40.000 contagiados. El mandatario baja al mérito a la letalidad del virus, al que ha calificado de gripecita, promueve aglomeraciones y se pronuncia reiteradamente a favor de la apertura del comercio y también de las escuelas. Tenemos en este momento conexión con Alma Galup Migliarini, que es la intendenta de Rivera. ¿Cómo le va? ¿Me está escuchando bien? Bueno, muy bien, es un placer estar con ustedes, con el panel y en especial con usted, Victoria, la cual es una asidua visitante de la frontera a través justamente de Canal 12. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, dígame, intendenta, esta especie de alarma o de alerta que se nos prende de este lado ante la intención de Bolsonaro de levantar la cuarentena, ¿cómo imagina que puede ser contrarrestada o sentida en nuestros departamentos fronterizos? Bueno, nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo también en relación con las medidas que hemos tomado como medidas espejo con la prefecta de Libramento, porque se ha dado en circunstancias muy especiales que en este momento intendente y prefecto somos dos mujeres. Estamos es una casualidad bastante interesante. Pero lo interesante de todo esto es que hay una respuesta casi, yo diría, simultánea, con medidas muy similares para atender entonces la problemática que existe en la zona de frontera. Del lado del Libramento, la prefecta fue muy consciente y en cuanto pudo, cortó entonces la entrada de ómnibus de turismo, de camionetas que venían también con turistas y también con aquellos vehículos que venían a hacer turismo de zonas adyacentes. ¿Por qué esto? Porque evidentemente atacaban entonces o iban en contra de las medidas de previsión, de precaución y todo que estábamos tomando en conjunto. Y esas eran las medidas que de alguna manera nos decía que teníamos que tomar y asumir, y aquí con el SECOED, el director entonces de lo que es el director Sarríes, el director de salud, tomamos entonces en conjunto también, y Libramento hizo lo mismo, con la diferencia que las medidas sanitarias son competencia directa de la prefecta de Libramento. Mientras nosotros, eso es una diferencia sustancial. Bien, pero clave en este contexto ante lo que puede llegar a ser el juego político de Bolsonaro, por ejemplo. Bueno, yo creo que sí. Pero ¿qué pasa? Hay tres niveles, ¿verdad?, de gobierno allá. Sí. Uno es el gobierno nacional, otro responde entonces a lo que es el estado de Libramento, el gobierno de Río Grande, y después entonces lo que es la prefectura de Libramento, el municipio de Libramento. Sí. Entonces, la prefecta tiene que tomar medidas que de alguna manera respeten las normativas que vienen entonces desde arriba. Sí, claro. ¿Hasta cuánta cintura tiene, por más de que pueda coincidir con claro, la impertinencia, digamos, de algunas decisiones de más arriba? De la manera que nos afectan en el territorio, claro, ¿verdad? Que nosotros la vemos. Entonces, hasta ahora hemos marchado muy bien con esas políticas y con esas decisiones. Hay una cosa muy increíble y muy extraña. Libramento ha contabilizado 11 personas contaminadas con coronavirus. Y Rivera tiene 0 contaminación, porque tuvo uno, pero fue una persona que vino desde Montevideo y que le causó mucho más allá del problema de coronavirus y que fue casi deportada, yo diría, casi a Montevideo, está en prisión domiciliaria, por asuntos que evidentemente ya son más allá del coronavirus. Ahora, ¿de qué manera nos va a afectar? Yo creo que mucho. Pero también confío en que Cancillería pueda realizar, negociar, hacer comprender la problemática
y que de alguna manera ese silencio que hay, digamos, como respuesta a estos anuncios, sean entonces una negociación que de alguna manera nos favorezca. Ahora, si esto cae hasta nosotros, si se abre, yo les puedo decir, aproximadamente llegan 50 ómnibus el sábado solamente, y después las camionetas y autos particulares. Quiere decir que tenemos la variable de 2.500 a 3.000 personas los fines de semana, que evidentemente constituyen un panorama difícil de sobrellevar. Sí. Para que acaten entonces las medidas sanitarias que la población ha comprendido muy bien y que las ha aceptado, las ha acatado, las ha acompañado, y eso yo creo que ha sido el éxito fundamental de que hoy tengamos en el norte, a pesar de ser zona de frontera en Rivera, 0 contaminados por coronavirus. En 84 test que se han realizado, 81 negativos, ese positivo es de Montevideo y 2 que están en estudio. Bien, igualmente recordar que qué tanto puede llegar a cambiar la situación en el caso que Bolsonaro aplique la apertura de la cuarentena, pensando en que ciertas localidades, Río Branco, Chuy, Rivera, de alguna manera no es que el pasaje de frontera no está impedido. Hay un protocolo muy estricto y hay una regulación, pero en definitiva entra y sale gente, con mucho especial hincapié en el 0 kilo, ¿no? De contrabando y demás. Pero sí, y no me eran consta fronteras cerradas. No, no es una Entonces, frontera cerrada. bien, eso y la apertura por el lado brasilero. Es decir, es un tema difícil de controlar. Pienso que muchas veces puede haber personas conscientes que vengan de otro lugar, pero que también sean conscientes. Es decir, acá lo que pasa, Victoria, es que hubo una muy buena campaña de concientización de la población. ¿Usan Eso yo doy tapabocas? fe. Tapabocas, inclusive la intendencia se reabrió ayer. Todo Sí. el mundo entra con tapaboca a la intendencia. Hay una especie de rodiluvio de alfombra para que las personas entren. Cuando se hace una feria, se desinfecta antes de la feria, se desinfecta después de la feria. Pero la gente circulando, la gente que va a la feria, la gente en la que va a la calle. feria ha sido muy consciente, ha respetado los espacios. Existe control. Evidentemente, no voy a decir que todos sean buenos y puros y conscientes, no es así, pero sí, evidentemente, hay un porcentaje muy grande de acatamiento. De gente responsable. Se han hecho campañas, y creo que la población entonces ha respondido, y por eso somos algo muy extraño, de un lado 0, del otro 11. Bien. Algo está funcionando mejor, ¿verdad? Sí, si me permite voy a poner justamente ese dato a debatir acá en el panel porque claro que llama la atención. Más cuando además se sabe que Uruguay tiene muchas realidades distintas en su mismo territorio, que cada departamento tiene su propia cuasi que idiosincrasia y cultura, y sobre todo los departamentos de frontera. Pero acá estamos remándola, para que la responsabilidad sea bien masiva, sea contagiosa y andemos todos cuidándonos con tapabocas. Es un dato muy celebrable, efectivamente, que allá en el norte, por lo menos hasta el momento, hayan podido manejar la situación de esa manera. Pero sin duda que sí, es para mirar, para entender, para aprender. Es para mirar. Yo creo que sí, que es mirar. Es importante mirar a veces hacia el norte porque de alguna manera creo que estamos haciendo las cosas bien, que estamos tratando de que la comunidad evidentemente responda, porque si uno responde estamos salvando a muchos. Y eso entonces evidentemente tiene que ser un mensaje que todos debemos de recibir. Definitivamente. Usted me mencionó al pasar, pero creo que todos notamos o hicimos un guiño de complicidad cuando dijo que la prefecta, bueno, que era mujer, ¿no? Sí, su par del sí. otro lado, de alguna manera, ¿no? Sí, sí, nos entendemos muy bien. Bien. Conversamos mucho, intercambiamos ideas, intercambiamos medidas. Muchas veces lamentamos cosas que evidentemente nos superan, pero existe una excelente comunicación. ¿Qué lectura hace ella como mujer política de
de lo que está haciendo Bolsonaro, en definitiva de cómo está, de alguna manera, bueno, llevando la situación a esta polémica, ¿no? Bueno, ¿Comparte, no Victoria, comparte o entiende que es una en puja realidad, interna por legitimar poder? en realidad O no hablan de política? no tratamos de hacer lecturas, Mm. digamos, directamente con la palabra, porque sabemos que no debemos hacerlo. Ni yo respecto al gobierno de ella, ni ella misma del gobierno que evidentemente es este gobierno nacional. Pero hay cosas que se sobreentienden nada más que con las miradas. Todo dicho, Alma. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo. Bueno, muchísimas gracias, un saludo a todos y gracias entonces por estar con nosotros. No, y Hasta abrazo pronto. para todos en Rivera, a todos los que nos sigan. De verdad, somos conscientes que en el interior tenemos bastante audiencia, así que muchísimas gracias. Y perdón si no atendemos las situaciones del interior con mucho más frecuencia o como merecerían. Disculpas por eso. No, en realidad capaz que es culpa nuestra. Ahora ya saben dónde estoy y voy a, a estar entonces en contacto con ustedes con más frecuencia. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Chao, chao. Igual mi planteo iba para todo el interior en general. claro. Esto de ser tan centralistas nos hace perder muchas veces de poder enfocarnos en una realidad puntual de un departamento puntual, de una sola zona puntual, ¿no? Sí, y lo que vos decías hoy de que desenmascara también esta situación, cuando hablábamos de situaciones puntuales, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estuvo el presidente de FEMI acá? 70% de los CTI en Montevideo, 30% en el interior, exactamente la misma cantidad de habitantes en Montevideo que en todo el interior. Es decir, más sumale el problema de la logística, ¿no? Claro. La distribución. Sí, claro. Bueno, entonces, ¿qué está haciendo? Vamos a hacer un poco de lo que no hay que hacer, como decía la intendenta. Nosotros podemos darnos el lujo, ¿no? ¿Qué está tratando de marcar poder, tratando de plantarse como líder? ¿Qué está haciendo? ¿Puedo contar una anécdota de Sanguinetti en su segunda presidencia? Nos dijo un grupo de periodistas que estábamos viajando con él, que un día, en el año 99, estando en Suárez, sonó el teléfono y eran las 2 de la mañana, le pasaron el teléfono y le dijeron: presidente, lo está llamando Fernando Enrique Cardoso. Escuchen esto con el tono de Sanguinetti, pero imitando el portuñol de Fernando Enrique Cardoso, que así lo contó, y le dijo: Julio, voy a devaluar. Yo me imagino cómo habrá dormido ese hombre esa madrugada, ¿no? Porque fue primeros días de enero del 99, una enorme devaluación en Brasil que afectó, obviamente, toda la región. Hay un tema de la presencia de Brasil. Imagínate que Bolsonaro llame a Luis Lacalle Pou y diga: Luis, voy a levantar la cuarentena. ¿Y sí? Es un tema de economía. Claro. A ver, Brasil tiene unas realidades bastante diferentes a las nuestras, más allá de la cantidad de población y demás. Yo me imagino lo que debe ser tratar de mantener una cuarentena en las favelas, por ejemplo. Entonces, las situaciones de pobreza que estamos viendo acá, estimo que en Brasil se deben multiplicar por bastantes números más. ¿Y hasta dónde nuestro país puede quejarse o puede de alguna manera plantear? Creo que la apuesta la planteaba la intendente de Rivera, ¿no? Tiene que ser más al contacto y a la sensatez de los que están del otro lado, a este nivel de gobierno, que ojo, ¿no? También los gobernadores son en este momento los grandes opositores a Bolsonaro. Hay gobernadores que lo apoyaron en su candidatura presidencial que ahora están totalmente en contra porque justamente piden que no levante las medidas porque se les está muriendo la gente. Pienso en San Pablo, por ejemplo, en Río de Janeiro, son estados muy afectados por la situación y lo que está haciendo Bolsonaro no solamente es un tema económico, sino que es una irresponsabilidad y una desprolijidad total. En estas últimas horas el número de cifras oficiales de muertos cambió de 300 y pico a 113. Lo bajó y porque dijo que había sido un error de tipeo cuando habían elevado la cifra. Entonces ni siquiera hay cifras reales de lo que está sucediendo. Se estima que las cifras, en realidad las reales son 15 veces superiores a las que están comunicándose y eso se lo están haciendo ver también los gobernadores porque son los que están realmente viendo cómo esa situación sucede. ¿Sigue insistiendo con lo que es una gripecita Bolsonaro? Sí, sigue insistiendo que los brasileños han pasado cosas mucho peores y que tienen una suerte de sistema inmunológico que resiste muchas otras situaciones y que son menos permeables cuando en realidad la gente se está muriendo realmente por esta enfermedad. Entonces es irresponsable desde todo punto de vista. Claro, el camino no puede ser el de Argentina, que está virtiendo millones de pesos a asistir
a personas que están en cuarentena obligatoria, porque no tiene una situación económica para hacerlo. Tampoco Argentina la tiene, ¿no? Pero está apostando a endeudarse aún más de lo que ya estaba, porque el camino ha sido otro. El tema de Brasil es irresponsable desde todo punto de vista. El tema ahí está lo que hablamos siempre, la delgada línea que hay entre lo sanitario y lo económico. Exacto. La realidad económica de Brasil es una realidad bastante compleja y difícil. Pero hay maneras de plantearlo. Está bien, bueno, Sí, pero claro. digo, a ver, No llamar a una concentración masiva. no, está bien, pero digo, es esa realidad de decir, bueno, está bien, yo tengo esta cuarentena en un país donde tenemos casi 300 millones de habitantes, es compleja la situación también como para poder mantenerla. Claro, pero no digo que sería esté más bien sincero o que lo esté hagan mal. de esa forma, diciendo, bueno, la gente que no tiene más remedio, que se va a morir de hambre porque no la podemos asistir, salga a decir, no, los brasileños tenemos un sistema inmunológico que hemos pasado cosas mucho peores, esto no es nada. Pero lo esto que es una pasa es que no gripe. podés decir que lo Son vas a dejar cosas en distintas. las manos de Dios. Yo soy presidente y no les voy a decir, los voy a dejar en las manos de Dios que se mueran de Tenés hambre. Tampoco puedes llamar a la bueno, irresponsabilidad. tampoco podés hablar desde la ignorancia, ¿no? Está bien, pero ¿qué cosa se va a decir? Bueno, mire, yo hice una cuenta, tengo tanta cantidad de habitantes, Hay se van a maneras morir de, tanto, es hay un daño maneras de decir, colateral. bueno, tenemos que flexibilizar determinados sectores, determinadas áreas, hacerlo paulatino y no estar manifestándote tú como presidente en contra de los gobernadores para levantar totalmente Son la decisiones cuarentena. políticas, Está Pablo. claro, pero esa declaración no lo va a hacer ningún presidente en la historia de este planeta, porque nadie va a salir a decir... Podés aplicar medidas Nadie va a graduales salir por a sectores, decir, por segmentos levanto de la población. cuarentena porque si no se me van a morir más de hambre que con los del coronavirus. Tampoco Eso no lo va a puede decir salir nadie. los Lo está haciendo brasileños, no Trump nos en Estados morimos. Unidos. Tampoco puede salir a decir los brasileños, no nos Claro. morimos por esto y cambiar la cifra de muertos porque hay un error de Bueno, tipeo. eso no sé, Bajar eso no 200 sé. en un día. Eso no lo sé. Yo eso no lo sé. Yo eso no lo Fíjate puedo cualquiera de decir. los reportes El internacionales. tema del todos error de están la planilla cuestionando. fue hoy el tema central en Brasil, en una planilla de Excel y un error que Exacto. parece Digo, una el cuestión mundo de está niños, viendo ¿no? eso, ¿no? Bueno, no, está bien, está, pero digo, la información esa, digo, yo no lo vi, no lo sé, desconozco la fuente de dónde viene, Está no bien, importa sí, eso. obvio. Fíjate. Lo que hace un gobernante puede estar bien o estar mal, lo podemos compartir o no, pero tiene que tomar decisiones. Y no por defender a Bolsonaro, no defenderlo. Nadie pero dice que no tome decisiones. pero tema la es que decisión las que decisiones tiene- tenés que fundamentarlas porque tú tenés un liderazgo, sos un mandatario. Y la está fundamentando. No salir- Pero si lo fundamenta. ¿Pero en qué lo está fundamentando, Marta? Está diciendo que tienen un sistema inmunológico más fuerte que el resto, que no se mueren de Está coronavirus. bien, ¿De qué quizás estamos está usando hablando? el argumento incorrecto, pero creo que lo que está bueno. priorizando es Es la el tema de la economía. economía. Bueno, Pero que está priorizando la entonces está economía. utilizando el argumento incorrecto, no está fundamentando No, como pero a debe ver, fundamentar. A ver, Está Pero fundamentando en el Brasil- tema económico. Está fundamentando Es que como la Trump, gente está salga a la fundamentando calle el a tema económico. contagiarse. Puede estar mal. Pero ahí bueno. tenés un inconveniente. Brasil es un país rico con gente pobre. Esa es la gran diferencia. Argentina, que está viviendo una situación muy compleja, toma una decisión política y ayer el gobierno anuncia que el Estado va a subsidiar a los privados con el 50% de los salarios. O sea, va a pagar el Estado la mitad de los sueldos de los privados que no lo pueden pagar. Argentina también es un país rico, Pepe. Claro que es un país tiene rico, pero todo. toma Es rico. decisiones... El tema es que Vive los que han venido por- durante los años claro. anteriores han hecho cualquier cosa, pero es un país Pero rico. está tomando también. decisiones políticas, Claro. Pablo, en ese Bueno, está sentido. bien, pero son- Se está decisión política. Son formas de encararlo. Quizás Sí, ojo que la cuarentena argentina está llena de excepciones también, ¿no? No, pero no estoy hablando de la cuarentena. No, pero si vamos a... Estoy hablando no, de las pero- realidades que devienen de... Bien, pero ante el dilema que no siempre está tan claro si es real o falso, salud, economía o el salvataje sanitario versus el salvataje económico, bueno, una cosa es una cuarentena con muchísimas excepciones como plantea Argentina, además de las medidas económicas, y otra cosa es una cuarentena estricta que al margen de lo que pueda contemplar económicamente endeudándose el país. Pero aparte hay que Bueno, tener, ninguna de esas algo cosas en está haciendo cuenta. Brasil. Bueno, ese es el punto. ¿Alguien ha visto que la cuarentena que decretó Bolsonaro y ahora la quiere levantar se ha cumplido en la población brasileña? Hay determinados sectores que la cumplen. Es imposible de hacer cumplir esa cuarentena. Es un dato que nosotros no manejamos, pero que habría que ver o estudiar exactamente cuánto es el porcentaje efectivo de la población que sí está manteniendo esa cuarentena. Pero eso no es un argumento, en todo No, caso. no, pero no es un argumento, pero es algo que te lleva a tomar una decisión. Cuando tú ves que son al menos 7 los gobernadores, que me imagino que deben tener un conocimiento del territorio bastante más cercano, por lo menos que Bolsonaro, que le están pidiendo al presidente no levantes, porque esta situación no la podemos controlar desde el punto de vista sanitario, con esos mensajes que usted está dando, me imagino que hay que darle la derecha a esos gobernadores. No necesariamente. Que como te Es digo, una opinión. no tienen, No no es un necesariamente. tema político, pero es acá un no se tema de trata de cuánta gente opiniones. se va a morir. No se trata pero de no opiniones. necesariamente. Si vos sos gobierno y decretás una cuarentena obligatoria y no la cumplen, te tenés que
parar frente al espejo y decir, algo estoy haciendo mal, no me están creyendo. Pepe, pero Pepe, en la Argentina decretaron de cuarentena obligatoria y tuvieron que salir a la calle a multar a la gente porque no la acataban. Señores, pausa o nos multan de verdad. Ok. Ya venimos.